¿Cómo así transicionaste de la etapa más tecnológica hacia cargos de mayor responsabilidad, estratégicos? ¿Cómo fue ese cambio? Vino desde el mundo de la consultoría. Con ese tiempo ya estamos hablando de los data warehouse, ya empezaba a Claro. sonar business intelligence y todo ello, ¿no? Pero claro, en la consultoría, para lograr los objetivos que tiene el cliente, tenías que empezar a aprender del negocio. Bienvenidos a otro capítulo de Lidera con Datos, el podcast de DMC Institute. Aquí conversamos con líderes que están realizando transformaciones verdaderas en las organizaciones, usando datos, inteligencia artificial y tecnología. El día de hoy tenemos un gran invitado para hablar sobre el rol del CDO, el futuro del CDO. En este caso está Sandro Denegri. Bienvenido, Sandro, muy contento de tenerte aquí. Sandro tiene una vasta experiencia en el mundo de los datos, es referente en el mundo de Data y Analytics aquí en Perú y en Latinoamérica. Actualmente es CDO de Mibanco, uno de los bancos más importantes, líderes a nivel global en el sector de microfinanzas. Así que bienvenido, Sandro. Muchas gracias, Johnny. Gracias por la invitación. Siempre he estado dentro de la audiencia de este podcast y de verdad que es un honor estar ahora aquí conversando contigo. Gracias Sandro por aceptar la invitación. Va a ser de verdad que una conversación bastante enriquecedora de aprendizaje. Sandro, para empezar, llevas varios años liderando áreas de datos en distintas empresas, distintos rubros, consultoría, banca, medios, estuviste en el grupo del comercio. Cuéntanos cómo así ingresaste al mundo de los datos, cómo inició tu carrera. Bueno, comenzó hace algún tiempo. Yo era programador en una empresa lanera en Arequipa, y en algún momento apareció alguien y dijo: oye, hay una cosa que se llama base de datos Oracle. Imagínate hace cuánto tiempo, ¿no? Y para esto se necesita un nuevo rol que se llama DBA. El No tenemos ni DBA. la menor idea. Sí, como yo era el más joven del equipo, me dijeron: ya, entonces tú eres el DBA a partir de ahora, toma un libro y encárgate del tema, ¿no? Y comenzó así la andadura en el mundo de los datos. O sea, empezaste como programador y luego fue como que la necesidad de la empresa para poder empezar a trabajar con datos, digamos. Correcto, entonces era una base de datos, esta base de datos ya era relacional, entonces luego aprendimos de que sobre estas bases de datos tendrían que haber unos modelos de datos que no sabíamos qué era, el modelo entidad-relación Claro, que aparecía en ese momento, y así fue evolucionando el tema. excelente. Y luego, bueno, fuiste escalando en varias empresas, tienes una vasta experiencia. Además, también es director de la maestría de Administración de Negocios de la Universidad del Pacífico. Tienes cargos de mucha responsabilidad, digamos que en muchas empresas. Eh, ¿Cómo así transicionaste de la etapa más tecnológica hacia cargos de mayor responsabilidad, estratégicos? ¿Cómo fue ese cambio? Bueno, ese cambio vino desde el mundo de la consultoría. Yo estaba en áreas de tecnología, luego pasé al mundo de la consultoría, siempre haciendo delivery tecnológico. En ese tiempo ya estamos hablando de los data warehouse, ya empezaba a Claro. sonar business intelligence y todo ello, ¿no? Pero claro, en la consultoría, para lograr los objetivos que tiene el cliente, tenías que empezar a aprender del negocio, ¿sí? Y hacer esta fusión de lo que habilitaba esta nueva tecnología, que en ese momento ya te digo que era el business intelligence, cómo habilitaba al negocio. ¿Correcto? Entonces así fui dejando la parte tecnológica y me fui escorando, si me permites el término, más hacia la parte de negocio, ¿no? O sea, cómo los datos ayudan al negocio. Y eso fue en un discurrir en los 7 años que estuve en tecnología, en consultoría, perdón, en varios países, donde permitió conocer varios rubros, varias geografías, entender, y es así que me fui yendo más hacia la parte de la gestión y de la estrategia de los datos. Digamos que igual uno de los roles de los que trabajamos en datos, de los que son especialistas en el mundo de la tecnología inclusive, tiene que tener un chip consultor en todo caso, ¿no? Para poder involucrarse mucho más ya de cara a cumplir los objetivos del negocio, ¿no? Sí, yo suelo decir que es más un chip evangelizador, ¿no? O Ya. sea, hay que tratar de evangelizar porque normalmente son tecnologías nuevas, Ujú. tecnologías muy interesantes que generan apetito, pero que al final no calan en la organización, ¿no? O sea, hacer que una tecnología
llegue a la primera línea del negocio, que entre en la cadena de valor del negocio, es más complejo de lo que se piensa. Y ahí tienes que hacer una evangelización, ¿no? Pero el mundo ha cambiado, ¿sí? Antes tú tenías que presionar, si me permites el término, a los directivos para que le hagan caso a una Sí, tecnología. sí me ha pasado. ¿Sí? Sí, claro. Ahora tienes que controlar la ansiedad de los directivos por tratar de utilizar una tecnología y tratar de hacerlo de manera ordenada, sostenible, gobernada. El caso más patente es el de la IA, ¿no? Claro, todo el mundo te ve IA, no sabe exactamente cómo aplicarla, pero tienes que hacerlo, o sea. Claro, claro. Entonces, Y este hacerlo, pues, es muy sencillo a pequeña escala en islas, ¿no? ujú. Pero hacerlo dentro de una estrategia, y lo que yo te digo, con un gobierno para que esto sea ordenado, para que sea sostenible en el tiempo, es bastante complejo, ¿no? Y que dé justamente el valor Que promete, ¿no? que promete, la expectativa, ¿no? Claro. Que puede ser muy grande a veces. Sí, sabes que estamos en esa fase, pues, ¿no? Del pic de la montaña de las sobreexpectativas, ¿no? Claro, Hay valor, a eso no cabe la menor duda, pero hay que saber controlar las expectativas. sí, puede ser complicado. Y ahora, yéndonos al punto de la conversación sobre el CDO, ¿cómo definirías eh, qué es lo que hace un CDO dentro de una organización? ¿Cuáles son sus funciones principales? ¿Qué es lo que tiene que hacer en el día a día? ¿No? Mira, si tú me dices cuál es la misión o cuál es el rol de un CDO de una organización, es hacer que la estrategia de la organización se implemente más rápido y más barato. Y esto haciendo lo que sabe hacer, que es Data Analytics e inteligencia artificial. Ese es el rol que tiene, es un rol de habilitación de la estrategia. Ahora, si tú quieres, ¿qué building blocks o qué espacios tiene? Esto depende, hay muchos sabores, ¿no? Pero normalmente, te hablo en nuestro caso, ¿no? En mi banco, en la línea de microfinanzas de Credicorp, tienes la parte de data propiamente dicho, que es habilitar los datos. Ahí lo que queremos es que nuestros compañeros tengan la data que necesitan para hacer su trabajo, ¿correcto? Tienes otra vertical que es la de analytics propiamente dicha, ¿no? Este es el analytics de toda la vida. Y tienes al costado la parte de la IA, ¿ok? De la inteligencia artificial. Ahora estamos en el proceso en que la inteligencia artificial empieza a desgajarse en dos, ¿no? La predictiva, la tradicional, el machine Claro. learning de toda la vida, y esta que es la cognitiva, predictiva, la de agentes. Pero básicamente esos son los cuatro o tres building blocks dependiendo de dónde estamos parados. Y luego tienes dos fundamentales abajo, ¿no? Que es el gobierno de datos, ¿sí? El gran y olvidado gobierno de datos. Y Súper debajo, importante, pero olvidado. súper importante pero olvidado. Y debajo tienes toda la parte de la arquitectura de datos, ¿no? Así es. Que ya deja de ser una arquitectura de datos y empieza a convertirse en una arquitectura de datos, analytics e inteligencia artificial. Esos son los 5 building blocks dentro de los cuales nosotros gestionamos data y analytics. Y en este rol de ser habilitadores también de la data, ¿cuál debería ser, cuáles son las principales habilidades que debería tener un CDO exitoso? ¿No? O sea, más técnicas, más de negocio, bueno, hay un montón de habilidades que hay que tener en cuenta porque estás mencionando mucha parte técnica eh, muchos temas bastante especializados que no es común escuchar en, digamos que en un área comercial, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, y esa es una característica que tiene nuestra profesión, que data analytics, tecnología, es la dispersión del conocimiento. O sea, el conocimiento ha crecido muchísimo, ha crecido muchísimo. Entonces, antes un CDO podría decir, yo voy a saber de todo. Ahora es bien difícil que un CDO sepa de todo. Lo que yo sí creo es que debe tener un metaconocimiento, un conocimiento que está un poquito más arriba del conocimiento especialista para entender lo que el especialista le está diciendo sin llegar a tanta profundidad. O sea, eso yo creo que en la parte técnica tiene que tener un buen pozo técnico, pero se va a perder si es que intenta saberlo todo. Claro. ¿Ok? Y además que no es su trabajo, porque para eso tiene especialistas, para eso tiene que saber contratar a los que saben, ¿correcto? Lo único que tiene que tratar es de entender a los que saben, darles guía a los que saben y darles los recursos que necesitan para hacer su trabajo. Eso por la parte técnica. Sobre la parte no técnica, llamemos la parte de gestión, lo primero es que es una persona que tiene que comprender muy bien la estrategia de su negocio.
Tiene que comprenderla, no tiene que saberla, no tiene que recitarla, tiene que comprenderla, ¿correcto? Y tiene que tener esa capacidad, ¿sí? Para hacer el link entre la estrategia del negocio y la estrategia de Data y Analytics. Tiene que saber cómo ese PowerPoint, que es la estrategia normalmente, se convierten en activos analíticos que llegan a habilitar la estrategia en el día a día. Esa es una capacidad que es bien compleja, ¿eh? Es bien compleja de O sea, desarrollar. sí, claro, efectivamente, es decir, enlazar esa estrategia de negocio y la estrategia de datos podría ser fácil de decir, de declarar, pero como tú dices, o sea, ¿cómo se adquiere esa habilidad, no? Es todo un arte. Mira, la verdad es que no lo sé cómo se adquiere, pero son las cosas que, perdona la metáfora tan burda, pero esto es como el juego de trompos, ¿no? O sea, practicar, 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 intentarlo, 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 y no dejar de perder, no dejar de tener eso en la cabeza. Ujú. Ese es un punto. Y hay otro punto que también es importante, que yo tal vez lo digo con la palabra equivocada, ¿ya? Pero a mí sí me gusta eso, es que el CDO tiene que tener capacidad de seducción. O sea, Ujú. tiene que poder convencer a la organización de que es el momento de ir por acá, que es el momento de acelerar, que es el momento de tomarse un respiro. Al final, tiene que, mal dicho, tiene que dominar el timing de data analytics e inteligencia artificial en la organización. No es fácil, no es fácil, pero tiene que marcar ese timing. Tiene que decirle a la organización en un momento, oye, necesitamos ir más rápido. Oye, necesitamos entrar, desarrollar capacidades sobre esto. ¿Sí? O tiene que decirle, necesitamos frenarnos, repensar las cosas y volver a comenzar. Eso, unir la estrategia con la acción, tener la capacidad de seducción y marcar los timings de la organización, yo creo que con esas tres cualidades, gran parte del trabajo está hecho. Hay muchas más. Sí. Liderazgo, comunicación, todo eso está bien y es fundamental. Pero es fundamental para cualquier gestor, para cualquier manager, ¿no? Estas tres sí son muy específicas del CDO. Excelente, creo que esas son las que no se mencionan regularmente y creo que son sumamente importantes. Eh, Yendo un poco hacia las empresas y bajo tu experiencia, ¿cuándo una empresa debería invertir? Porque no todas tienen, digamos, que posiciones de CDOs dentro de sus organizaciones. ¿Cuándo una organización, una empresa debería invertir en un perfil, en un área liderada por un CDO, ¿no? Sea por el tamaño de la organización, por el nivel de facturación, por la data que maneja? ¿Cuál debería ser el criterio? No todas las organizaciones tienen CDOs, ¿no? Sí, no todas las organizaciones tienen CDO y también puede tener un rol Ujú, que no se llame CDO, pero que tenga el liderazgo, ¿no? A ver, todo depende de las ambiciones de la organización. ujú, Correcto. Y esto yo sé que no es la respuesta que se espera, pero ese es del nivel de ambición. ujú. Tú puedes ser una empresa mediana con ambición de convertirte en grande y has visto que la forma de convertirte en grande es a través de data y analytics. Y para eso hay organizaciones que son más intensivas en ello, ¿no? Por ejemplo, los bancos, por ejemplo, las aseguradoras, por ejemplo, los retail. Si eres un banco pequeño que quieres crecer, tienes que invertir en tener este rol. Necesitas a ese ejecutivo en tu equipo de dirección. Hay otras que usan menos data analytics, como por ejemplo la minería. Que me Ujú. perdonen los amigos mineros, o quizás me estoy equivocando y hay un filón. Pero de lo que sabemos Están ahora, empezando, están empezando. están empezando y están Sí. haciendo cosas bien interesantes, ¿no? Pero yo no he visto todavía una minera que haya encontrado una ventaja competitiva decisiva versus otra a través de Data y Analytics. Ojalá me equivoque y empecemos a ver casos, ¿no? Pero al final hay industrias que son más data driven que otras. Ajá. Eso es un hecho, ¿correcto? Entonces, si estoy en una industria que es data driven, tengo que tener este rol. Si estoy en un mercado que es data driven, tengo que tener este rol. Si tengo aspiraciones que se sustentan en capacidades de data analytics, tengo que tener este rol. Y ahora con la transformación digital, todas las organizaciones que ostentan justamente entrar en este proceso de transformación digital deberían entonces incorporar este rol o por lo menos tener una persona que lidere toda la estrategia de datos dentro de la organización, ¿no? Es seguro que tiene que tener una persona. Ahora, ¿qué se le va a pedir a esa persona? Depende, Ujú. ¿correcto? Yo siempre hablo que hay tres tipos de habilitación de las estrategias o tres tipos de estrategias de data analytics y para eso utilizo la metáfora del voleibol,
¿correcto? Hay una estrategia, ¿correcto?, que es la de habilitador tecnológico, donde a Data y Analytics, al CDO, le dices, mira, habilítame la tecnología, ¿ok? En la metáfora del voleibol, estas son las personas que cuando se moja la cancha entran y limpian el piso y lo dejan perfecto para que el resto juegue el partido. Esa es una, ¿no? Se ve mucho en las utilities, por ejemplo. Claro. Tienes otro tipo de compañías, otro tipo de estrategia de Data Analytics, que es donde Data Analytics es un gran habilitador, ¿correcto? ¿Sí? Pasa mucho en los seguros, pasa mucho en la banca. Y cuando digo que es un habilitador, aquí es como la colocadora, la levantadora del voleibol, ¿no? Es la que Claro. pone el balón para que venga alguien y mate, ¿no? O sea, es Analytics poniendo, por ejemplo, leads, prospectos comerciales para que el equipo de ventas cierre los negocios, ¿no? Los que hace grandes análisis para que se hagan eficiencias en costos, por ejemplo. Claro. Habilitamos una capacidad. Y la tercera es cuando la estrategia es la data. Son las empresas que venden datos, que viven de los datos. Estamos hablando en Facebook, estamos hablando de Google. Son empresas que monetizan los datos, ¿no? Ahí ya Data Analytics es como la matadora, ¿no? Claro. La que remata. Es el core del negocio. Es el core del negocio. Entonces, dependiendo de dónde estés, ¿sí? Tú puedes tener diferentes tipos de estrategia. Efectivamente, ¿no? Y eso, o sea, el modelo de negocio tal vez es el que va a determinar justamente en qué punto de estas tres que has comentado debería invertir o ambicionar la empresa, ¿no? Correcto. O sea, si hay una empresa que tiene como core de negocio mucho más ligado a la data, justamente tiene que tener un equipo muy sólido, mucha inversión en desarrollar la tecnología, tanto la tecnología como el talento para sostener esa cultura data-driven. Así es. Y eso parte de un convencimiento del liderazgo, ¿no? Sí. Mucho desde el lado de la ambición, como dicen, ¿no? Del gerente general, de la dirección de la compañía, ¿no? Correcto. Y bajo tu experiencia, ¿a quién le debería reportar un CDO? A veces he visto, bueno, en áreas de tecnología, en áreas de negocio y también, bueno, como creo que en tu caso, directamente al gerente general, ¿no? Sí. Bueno, claro, ya sabes que ahí no puedo ser objetivo, ¿no? Es algo de parte. Mira, lo que yo sí tengo claro es que depende. Eso significa que no lo tengo claro. No, pero depende de qué tipo de estrategia es. O sea, si la data está en el corazón del negocio, ¿sí? Si la data es parte del corazón del negocio, tiene que estar en negocio. Si la data no es parte del corazón del negocio, puede estar en tecnología, ¿sí? A veces se dice, oye, qué interesante lo que han logrado en mi banco, ¿sí? Me comentan eso, pero la verdad es que es relativamente fácil lograr esto cuando eres parte del negocio. Claro. Yo estoy en negocio, pero más aún, a mí el banco me mira como una persona de negocio, ¿sí? Y lo que está pidiendo es que esté enganchado, si me permites el término, que esté engarzado con negocio. O sea, las reuniones donde se toman las grandes decisiones del negocio, ¿sí? Yo tengo la suerte de estar invitado. Entonces yo salgo con la tarea, ya sé dónde tengo que estar. Y eso no es algo que sea mío, es algo que es de la organización. La organización es así, ¿correcto? Entonces, depende de la estrategia que se tenga, depende del rol que se le quieran dar a los datos. Pero sí hay que decidir por uno en el negocio. Sí, efectivamente. Cuando esté más ligado, como tú dices, el core de negocio más ligado hacia la data, definitivamente tiene que estar bien acompañado en estas áreas. Y hablando específicamente del sector de la banca, está muy involucrado con la data, pues, ¿no? Entonces, definitivamente tiene que estar alineado ahí. Sí, Walter Wriston, que era el mago de Citibank en los años 80, no ahora, sino en los años 80, decía, la banca no es una cuestión de dinero, es una cuestión de información. Ajá. Y es verdad, o sea, la banca es un negocio de asimetría de información. ¿Sí? Desde Ponte Vecchio, cuando aparece la banca ahí en Florencia, con los judíos sentados en estos bancos en Ponte Vecchio, es un tema de información.
Tú sabes quién va a pagar y quién no va a pagar. Tú sabes a quién se le puede prestar mejor que el que tiene el dinero, que el que tiene el dinero en esos momentos. Por eso te lo da a ti, porque tú sabes, tú tienes esa información. Sí. Es, un, es una idea bien clara, ¿no? Sí. Es una idea bien clara, pero que al final le perdemos la nitidez, ¿no? Nosotros estamos trabajando en unos temas del data capital de las organizaciones, ¿no? O sea, tú cuando haces el balance de una empresa para saber cuánto vale, ¿no? Cuando ves su balance, pues ves los activos físicos, ¿no? En el caso de un banco ves cuántas oficinas tiene, esos son activos, Claro. los servidores y eso le pones dinero. La marca, ¿no? También la pones en la contabilidad porque pones que la marca tiene un valor, ¿sí? Pero lo que no ponemos en el balance nunca es el valor de los datos que tiene la organización. El know-how que tiene también. ¿Sí? Mira, imaginémonos mi banco. ¿Sí? Mi banco tiene información de millones de peruanos, ¿correcto? Y puede hacer lo que hace de dar créditos tan rápido porque tiene esa información. ¿Sí? Y por eso vale lo que vale. Si mañana mi banco perdiera toda esa información, la perdiera toda, imagínate, vamos a llevarlo al extremo, que se borra toda, perdemos la información, no sabemos nada de los Algo hizo clientes que mal el tenemos. CDO. O sea, no estaré yo para verlo porque habrán tomado por vergüenza me hubiera ido yo antes, pero imagínate que desaparece esa información. El banco vale menos, porque su capacidad de generar valor, ¿sí? Se multiplica por casi nada. Sí, totalmente, totalmente cierto, ¿no? Es algo que no se ve justamente No sé, claro. en los estados financieros de las empresas, ¿no? Y que debería estar, ¿no? Sí, sí. En algún momento deberían ponerlo, ¿no? Debería haber forma de ponerlo. ¿Qué pasaría con Facebook si pierden la información que tiene ahora? Valdría nada. Exactamente, ¿no? Así es. Claro, es un negocio que está anclado 100% en datos, En ¿no? data, claro. Efectivamente. Dentro de tu experiencia, Sandro, y también como consejo a aquellos profesionales que están ingresando a liderar justamente la estrategia de datos de la organización, toman este tipo de posiciones o son los nuevos CDOs de estas organizaciones, ¿qué es lo que debería hacer un CDO en sus primeros 90 días? Qué buena pregunta. A ver, yo creo que lo primero que tiene que hacer un CDO es sentarse con el financiero o con la persona de control de gestión y decirle, cuéntame la cuenta de resultados del banco. O sea, ¿dónde gana plata este banco, esta organización? Claro. Cuéntame dónde gana plata, dónde están los grandes bolsones de ingresos, dónde están los grandes bolsones de costo. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir saber dónde enfocarse para ser relevante. O sea, tiene que comprender la cuenta de resultados de su negocio. Lo segundo es que tiene que conocer el negocio. Alguien tiene que ponerse en una pizarra y decirle, mira, nosotros, en nuestro modelo de negocio es esto, ganamos dinero así, ¿no? Y ellos se lo pinten. Lo tercero, sí, es salir a la cancha, salir a vivir Eso es lo el que te iba a negocio. decir. Tiene que salir a vivir el negocio. Sí, justamente reflexionaba sobre eso porque, bueno, en un post reciente de LinkedIn te veía pues en una de las agencias que está muy alejada de la sede central y eso es parte de vivir y conocer la cancha, ¿no? Conocer el negocio. Ahí no solamente pues puedes observar de cerca, de primera mano, nadie te lo puede contar, tanto a tus clientes verdaderos, y también a tus clientes internos, cómo atienden pues a los clientes finales, ¿no? Entonces, eso, o sea, y más allá de conocer el proceso, ¿no? Eso creo que es sumamente importante para cualquier profesional que se quiera dedicar al mundo de los datos, ¿no? Así es. Y además, ¿sabes? Te da un baño de realidad de cuán importante o no es algo que haces. ¿Sí? Nosotros a veces tendemos, con cierta arrogancia, tendemos a adjetivizar a nuestros usuarios, ¿no? O sea, oye, esta es la mejor herramienta del mundo, es un gran modelo, pero no lo usan y no lo usan porque no saben, no lo usan porque no entienden, no lo usan porque son tontos. Oye, Claro. después cuando vas, te das cuenta que esa gente es muy inteligente y no está utilizando las cosas que tú le das porque no funcionan en su día a día, porque no les sirven, porque no sabes comunicarte. Eso nos pasó a nosotros con un modelo que desarrollamos de digitalidad, hasta ahora me acuerdo el tema, ¿no?
que le decíamos a nuestros ADNs, que son nuestros vendedores, este cliente es digital, ¿correcto? Lo que queríamos es que nuestros clientes se enrolen en la app, ¿no? Entonces nosotros cuando bajábamos esto, marcamos a los clientes digitales y no lo usaban y no lo usaban y decíamos, nos jalaban los cabellos. Hasta que un momento le dije a los científicos de datos, oye, vayan a la sucursal y vean qué pasa. Fueron a la sucursal y dijeron, Sandro, es que nosotros marcamos a los que están digitalizados y ellos lo que quieren saber los que no están digitalizados para subirlos a la app. Claro. Algo tan obvio se nos había escapado. Tan obvio, ¿ah? Tan obvio que parece bobo desde el punto de vista nuestro, pero eso es lo que te da la cancha, ¿no? Y la cancha te permite conocer el negocio. Yo aprendo muchísimo en la cancha, pero no es un aprendizaje soft, ¿eh? Es un aprendizaje que yo uso mucho luego como retroalimentación de lo que tenemos que hacer en Data Analytics. Sí, yo creo que esa parte es súper importante porque también yo les decía también a los equipos que tenía en su momento a mi cargo, y en las clases también que impartimos en DMC muchas veces se comenta sobre el mejor modelo no es aquel que tiene las mejores métricas, pues, ¿no? Generalmente, y va a ser el modelo que se usa en realidad, ¿no? Puede ser el modelo, un árbol de decisión tan simple, pero que si se usa versus una red neuronal que nadie entiende y que tiene las mejores métricas y que en verdad no entiende el contexto, o sea, el modelo que gana siempre va a ser el modelo que se usa, pues, ¿no? Correcto. Está aportando. Sí, lo que nosotros solemos decir monetización, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque a veces esas métricas, ¿no? El Gini, el Lift y todas esas son indicadores vanidosos. Sí. Sí, son indicadores que quedan bonitos en el PowerPoint, que quedan bonitos en el concurso, en la presentación, pero que no traen más negocio, ¿no? Sí. Sí, así que o sea, es importante fijarse en esos indicadores de primera mano, ¿no? Pero finalmente el impacto que va a traer al negocio, al cliente final y puede ser también un motor de cambio, pues, y que está alineado con el propósito de la organización, ¿no? Que es cambiar ciertas vidas de los empresarios, microempresarios, ¿no? Entonces, exacto, si podemos aportar en eso a partir de la data, pues es genial, ¿no? Correcto. Sí. Sandro, con respecto a lo que se viene en estos próximos años, ¿cómo ves el rol de CDO hacia el 2030, por ejemplo? Yo la otra vez lo comentaba en un evento del CDO Latam. El futuro del rol del CDO es desaparecer. Es desaparecer. Así que sí, no se preparen ya empecemos a buscar ahora qué vamos a hacer. ¿A qué voy con esto? Si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, ¿sí? Las empresas no van a ser dependientes de nosotros. Uh-huh. Correcto. Si hacemos las cosas bien, si convertimos a data, analytics, inteligencia artificial en un commodity que cada quien lo puede utilizar con un gobierno basado en la misma inteligencia artificial, no vas a necesitar a nadie en data, ¿no? O sea, te imaginas un ambiente que esté lo suficientemente automatizado para que el dato que se capte en cualquier sistema transaccional automáticamente esté disponible para el análisis. O sea, ya empezaríamos a ser irrelevantes. Creo que es una exageración decir que va a desaparecer el rol, pero lo que sí va a desaparecer son muchas de las cosas que hacemos ahora. ¿Correcto? Muchas de las cosas que hacemos ahora van a desaparecer como funciones. Sí, efectivamente. Creo que va en línea con esto de la democratización también, ¿no? Del uso de los datos en toda la organización, ¿no? Digamos que no tiene que estar centralizado bajo un equipo de expertos en datos, sino que distintas áreas de la organización podrían consumir la data, no solamente para hacer reportes, para tomar decisiones mucho mejor en Power BI, sino también para producir sus propios modelos, sus propios esquemas. Entonces, tal cual, perdón. Sí, o sea, llegar a ese esquema, como tú dices, podría ser el ideal de un Chief Data Officer, ¿no? Que toda la organización se convierta justamente, se alinea a esa idea. Correcto. Y si tú estás hablando de una función de Data Analytics powered by AI, sí que es algo en lo que estamos reflexionando mucho en Credit Corp y en mi banco. Piensa en esto, ¿no? Hoy día el gobierno de los datos los tiene el negocio. Los data owners son del negocio, ¿correcto? Imagínate que vamos a lanzar un nuevo producto y hay que gobernar esos datos. Hoy día lo que hace es que el equipo de gobierno de datos que está conmigo se acerca al data owner y lo ayuda a estructurar esto en ciertos artefactos,
para gobernar los datos, ¿no? Ya, pero eso, el data owner lo podría hacer hablándole a una IA, diciéndole, quiero gobernar esos datos, dime la mejor manera de crear un glosario de términos, de ver la calidad, y eso podría implementarse automáticamente. Ok, entonces ya has ingestado esos datos gobernados a la plataforma, ¿sí? Y ya están ahí, a través de pipelines que se crean también hablando. Pero después viene la explotación, ¿no? Y en la explotación quizás ya no tengamos que hacer un Power BI, un dashboard. Simplemente tengamos usuarios hablándole a su computadora diciéndole, dame los datos del nuevo producto, dame las ventas del nuevo producto, qué cosa ha sucedido con el nuevo producto, está canibalizando lo que estamos, los otros productos que tenemos en cartera, y simplemente hablando en lenguaje natural, ¿sí? La plataforma te respondería. ¿Ok? Entonces, creo que haciendo eso, o sea, la parte higiénica, la parte del run, dejándosela a la IA, a la automatización, a la robótica, el Chief Data Officer podría convertirse en alguien que empiece a descubrir nuevas oportunidades de negocio basadas en datos. Y sería una unidad de negocio más. Yo lo veo así. Sí, digamos que no estamos muy lejos de lo que tú comentas. Probablemente ya se hace en Credit Corp, no sé si también. Estamos apuntando a eso. O sea, las capacidades técnicas para hacer eso están. Las capacidades técnicas están, la tecnología está habilitada. ¿Sí? Ahora hay que orquestar eso, hay que gobernar eso, hay que empezar a construir, tenemos que empezar a equivocarnos. ¿Sí? Pero estamos absolutamente convencidos de que por ahí va el camino. Ahí tengo una duda. ¿Cómo se resuelve el tema de la confidencialidad de los datos y la privacidad de los datos, digamos, que de la organización, ¿no? Entonces, todo tiene que resolverse dentro de un ambiente seguro, entiendo. Sí. Mira, hemos aprendido mucho en los temas de seguridad en la nube, ¿no? Ahora estamos yendo todos a la nube. Realmente hay malas experiencias que les puede pasar que le puede pasar a cualquiera, porque ya sabes que esto sucede. Pero sí tenemos mucha confianza que los temas, hablemos de la seguridad tecnológica, están bien cubiertos, están bien cubiertos. A veces nosotros mismos, los habilitadores, nos quejamos pues de los equipos de ciberseguridad, de CISO, de TISO, que nos respiran en la nuca, que están buscándonos a cada rato y todo eso. Pero la verdad es que esa cultura de la seguridad del dato es muy fuerte, ¿no? Te voy a hablar de lo que conozco de Credit Corp, ¿no? El CEO de Credit Corp, Gianfranco Ferrari, le hicieron una pregunta en estos eventos que tenemos ejecutivos y eso, oye, pero sí, estamos hablando de nada, ya para cerrar, le dijeron, ¿qué es lo que más te preocupa, ¿no? Y él siempre recuerdo que a mí me preocupa levantarme un día y que me digan que ha habido un incidente de ciberseguridad. Mira, claro. Él lo tiene claro, nos los ha transmitido bien. Por otro lado, está el tema ya del uso responsable y ético de los datos, ¿correcto? Que ahí era un ambiente que lo teníamos cubierto, lo tenemos bien cubierto, pero con todo este avance de la IA cognitiva, la IA generativa, se nos abre un mundo del cual estamos aprendiendo. Así es. ¿Sí? Y que es un caballo, es un potro bien difícil de domar. ¿Sí? Sí. Nosotros ahora hacemos transcripciones con IA de unos comités de crédito, ¿no? Entonces, claro, hacíamos las transcripciones de lo que hablaban nuestros compañeros para aprobar el crédito. Claro, y luego nos encontramos que en esa conversación hay datos confidenciales de los clientes, ¿no? Que tenemos que empezar a banear y darle seguridad para que nadie los use. Nunca se guardan esos datos los detectamos, los borramos, ¿sí? Y pasa la transcripción sin ninguno de esos datos. Pero es algo que cuando comenzamos a hacer el proyecto no lo habíamos tenido en cuenta. Sí, te lo comento porque justamente, o sea, no es tan crítico. Por ejemplo, hace un par de semanas estuve en el Ministerio de Defensa, justamente hablando de IA, y digamos que ellos también tienen esa problemática porque dicen, yo no puedo utilizar la IA todavía, eh, porque la IA funciona con los servidores en internet, etcétera, ¿no? Entonces, hay cierta información que ni siquiera es confidencial, es secreta. Claro. Y que no, o sea, uno de los capitanes del Ministerio de Defensa decía, no le puedo pasar, por ejemplo, dice, en un área de recursos humanos, ¿cuánta gente trabaja en el Ministerio de Defensa? O sea, es un dato secreto. Claro. O sea, un dato tan simple como eso, no se lo puedo pasar, ¿no? Claro. Entonces, creo que hay todavía un mundo por explorar,
en temas de seguridad, de ética en los datos, utilizando pues la inteligencia artificial, ¿no? Sí, felizmente hay algunos avanzados que nos van a enseñar el camino, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos tiene el megacontrato con Microsoft, es el contrato más grande de nube, y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha subido muchos de sus datos a la nube, a Azure, ¿no? Ya luego se verá qué pasa con eso. Supongo que no son todos los datos. Pero sí, es un camino que empezamos a explorar y que da un poco de miedo, la verdad, Sí. ¿no? Tenemos que estar muy, muy atentos a eso. Sí, efectivamente. Dentro de los siguientes años para el rol del CDO, ¿cómo ves esta separación? O si va a ser una separación o no, los proyectos involucrados íntegramente con IA generativa, ¿no? Hay varias organizaciones en el resto del mundo que, por ejemplo, a la par del CDO está el Chief Intelligent Artificial Officer también, ¿no? Entonces están, digamos que, trabajando en conjunto, ¿no? Digamos que en cooperación. ¿Los ves separados? ¿Los ves bajo un mismo paraguas? Esa es una muy buena pregunta porque todavía no hay el tiempo que fracase uno de los modelos, ¿no? Sí. Sí. A ver, ¿tiene sentido aislar la parte de IA generativa cognitiva para darle velocidad? ¿No? Podría tener sentido separarla. Ahora, que lo que hagan esté aislado de la plataforma de datos del banco, sí es un error. ¿Sí? Mira, Kai-Fu Lin, que es una de las personas que más sabe sobre IA, decía algo bien interesante, que es muy real. Un científico de datos mediocre con buena data da resultados muy superiores al mejor científico del mundo con mala data. Ajá. O sea, los algoritmos no se diferencian. Sí. Los algoritmos no son los diferenciadores. Los diferenciadores son los datos, ¿correcto? Y si tú empiezas a crear modelos en un laboratorio ahí, que luego no puedes bajar a la primera línea del negocio porque abajo no hay una arquitectura AI ready, que se dice, ¿no? Una arquitectura de datos lista para alimentar a la inteligencia artificial en la primera línea del negocio, te atracarás, no podrás escalar, ¿sí? Entonces, organizacionalmente hay colores y sabores, ahí se decidirá lo que se tenga que decidir. Pero ya desde el punto de vista de la estrategia y de la operación, eso tiene que ir junto, porque es una sola cadena de valor. No hay IA sin data. No hay IA sin data gobernada. Tiene que tener, digamos que la misma base. Y bajo ese esquema, probablemente esta función tenga mucho que ver, pues, ¿no? Con un CDO y probablemente esté en su esquema, ¿no? En el esquema del CDO. Del CDO. Exactamente. Sandro, con respecto a los nuevos perfiles o los nuevos profesionales que están empezando, digamos que su carrera profesional, que llevan experiencia, algunos años de experiencia, ¿qué le recomendarías para alcanzar posiciones del nivel de responsabilidad que tú tienes, por ejemplo? Bueno, lo primero que yo le recomendaría a la gente que recién comienza es que sepan mantener un equilibrio entre la ultra especialización, que es lo que les va a hacer ser exitosas ahora, ¿correcto? Pero sin perder la panorámica de que tienen que tener un perfil balanceado, ¿correcto? El programador, buen desarrollador, que hace muy bien, que es un crack en PySpark, en Python o en redes neuronales, ¿sí? Para crecer necesita más que eso, ¿sí? Necesita saber del negocio, necesita comunicarse, necesita tener un networking dentro de la organización que lo permita saber por dónde está yendo ella, ¿sí? Es lo más importante que necesita, ¿sí? La ultra especialización, que es algo muy del siglo XXI, hace daño a la gente en cuanto a su futuro, porque la encasilla. Esa es mi mayor recomendación. No se dejen encasillar. Sean buenos en lo que hacen y sean los mejores, pero sin dejarse encasillar. Sí, digamos que el primer consejo es ser muy bueno justamente en lo que sea que decidas hacerlo, ¿no?
a nivel de ingeniería de datos, ser data scientist, técnicamente sólido. Y lo otro es desarrollar digamos que también irse por el lado de las habilidades blandas, desarrollar algo más, ¿no? Así es. Eso que le da el balance, ¿no? Conocer el negocio, saber en qué empresa está, ¿no? O sea, hay personas que llevan años, ingenieros de datos que llevan años en la organización y no conocen la cuenta de resultados, no saben cuál es la estrategia de la organización, no saben cuál es la ventaja diferencial de sus negocios frente a la competencia, ¿no? Yo alguna vez, cuando hacía consultoría, le preguntaba a la gente de data y le decía, ya, pero ¿por qué yo voy a preferir un producto de tu empresa y no el de otra empresa? Yo qué sé, si yo hago el lake, yo me encargo del lake, ¿eso qué tiene que ver conmigo? ¿Sí? Eso es dañino para la gente, ¿sí? Y otra, si me permites, es la curiosidad. La curiosidad. O sea, la gente curiosa es gente que termina llegando a posiciones de liderazgo. Una frase que escuché hace poco que me parece muy potente es que en cuanto vas creciendo en la organización, te pagan menos por lo que haces y más por tus opiniones. Te pagan menos por lo que haces y más por tus opiniones. Y para tener opinión, tienes que saber, tienes que ser curioso. Tienes que tener esa facilidad para adquirir un conocimiento. Tienes que ser un ejecutivo o una persona 360. Claro, tiene mucho sentido porque esa opinión está formada en base pues a no solamente experiencia, a capacidad, a técnica, a también muchas batallas exitosas y otras no tan exitosas, entonces esa opinión pesa, pues, ¿no? Claro, claro. Entonces hay recomendaciones para todos los que están en el mundo de los datos, que quieran seguir escalando, no solamente el mundo de los datos, ¿no? A nivel de tecnología creo que es muy importante saber el tema técnico y desarrollar una habilidad que es el tema del negocio, ¿no? El tema del negocio es clave si es que si es que no sabemos hacia dónde va, si no sabemos cuál es el resultado de lo que estamos haciendo, pues nos vamos a quedar en el mismo lugar probablemente mucho tiempo, ¿no? Y el tema de la curiosidad, sí, efectivamente creo que es súper, súper relevante. Y esto nos obliga en realidad a salir de la zona de confort, ¿no? Así que más conocimiento regularmente no es que nos asegure un crecimiento, pero nos ayuda, ¿no? Nos ayuda. La curiosidad va en línea con eso. Y sobre un consejo para los que aún no están ingresando o no ingresan en el mundo de los datos, sabemos que está creciendo, ¿ya? Y también ahí quería saber tu percepción. eh, Va a seguir creciendo esta demanda por profesionales en análisis de datos, data scientist, inteligencia artificial, los machine learning engineers, los analytics translator, y hay perfiles mucho más variados. ¿Cuál crees que es cuál es tu opinión con respecto a a este crecimiento? ¿Se va a seguir dando? ¿Qué factores están ayudando a que esto también siga creciendo, ¿no? Que la demanda de estos perfiles siga en creciente demanda, bueno, año tras año? Sí, va a seguir creciendo. O sea, es sin duda que va a seguir creciendo. Y una muestra de que va a seguir creciendo va a ser la escasez. Ujú. ¿Sí? Hace poco hablaba con un CDO de una gran empresa local y me dijo, mira, Sandro, nosotros muchos de nuestros planes los vamos a retrasar porque no hay ingenieros de datos suficientes en el Perú. Así me lo dijo. O sea, la escasez está haciendo que esto vaya lento. Entonces, la demanda va a seguir creciendo por los próximos 10 años al menos. ¿Ah? Sí. Justamente hablas del perfil de ingeniería de datos. Para mí es uno de los perfiles que hoy en día, el 2025, tiene una escasez súper alta, ¿no? O sea, hay equipos enteros que dependen de ingenieros de datos y el mercado no se está abasteciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Y más aún, Johnny, faltan buenos ingenieros de datos. ¿Ah?
buenos ingenieros de datos. O sea, de cada 100 ingenieros de datos, 10 son buenos. 10 son buenos. ¿Qué consideras tú para justamente etiquetar a un buen ingeniero de datos? Hablando Sí. también de lo anterior, ¿no? Un buen ingeniero de datos, lo voy a poner muy terreno, es el que te hace una carga de datos que no necesita de él y que puede enfrentarse a cualquier cosa. Se puede ir de vacaciones Y eso no se va a caer, no se va a caer. Exactamente. Y si sucede una situación extraordinaria, ese proceso se va a caer y va a avisar que se ha caído. Esa es buena ingeniería de datos, que es la buena ingeniería de software de toda la vida. Ajá. ¿Correcto? Por eso es bueno que empresas como DMC estén en el mercado formando a esta gente en las buenas prácticas de ingeniería de software, de ingeniería de datos. ¿Sí? Un problema que tenemos es que como es un mercado que empieza a crecer, demanda cada vez más gente, es fácil acceder a un trabajo, hay mucha gente que entra practicando con YouTube, Sí. que entra siendo intuitivos en el tema, pero al final son artesanos. Es gente que no analiza, pues, oye, ¿cuál es el nivel de acoplamiento entre dos módulos? ¿No? Y eso te dice, pero ¿qué es eso? Yo programo y es gente que no sabe probar. Pasa, es gente que no sabe probar. Oye, ¿qué pasa con tu programa si en vez de darle, me voy a inventar, darle como input un número, le das como input unas letras, un texto? ¿Qué pasa? Ah, no sé, pero está programado para los números. A mí me han dicho que tiene números. Oye, ¿qué pasa si la tabla que tienes que cargar para comenzar este proceso viene vacía? No, pero sí, a mí me han dicho que la tabla siempre viene llena. Esas cosas que eran la programación defensiva, las técnicas de programación, hay muy pocas sitios donde se puede aprender. Sí, de hecho, lo que tú comentas, ¿no? O sea, ante la escasez, digamos, que de perfiles como los data engineers, eh, y sobre todo hay mucho menos perfiles buenos que tienen que estar sólidamente capacitados en esta tecnología y bueno, entender el proceso, ¿no? Primero entender el negocio, luego entender el proceso hacia para qué me sirve este proceso que me están pidiendo. No solamente es, digamos que, una tarea simple. O sea, cualquier ingeniero, cualquier profesional en Data Analytics tiene que buscar cuál es el resultado o hacer mucho mejor el resultado que te están pidiendo. Pues, ¿no? No es simplemente una tarea, un check, ¿no? Y cómo esto está generando valor dentro de la organización, ¿no? Que puede ser tan simple como, oye, ¿sabes que necesitamos cargar desde este sistema on-premise hasta esa nube? Porque en la nube la va a utilizar pues, el gerente comercial de tal agencia, porque si no existe ese proceso, o sea, no se genera valor, ¿no? Y ese gerente comercial tiene que tener pues la información limpia, ¿no? Porque no te va a pedir, no, o sea, no va a estar verificando si la data está correcta o incorrecta o si le falta 1 millón o 2 millones de clientes. Entonces, eso, o sea, que puede ser tan simple como llevar la data hacia un espacio, es generar valor, ¿no? Correcto. Y bueno, los ingenieros tienen que darse cuenta de eso. Creo que no solamente la capacidad técnica ahí es importante, es sumamente relevante. Y es algo que también siempre nos enfocamos en DMS, o sea, la técnica o el procedimiento lo puedes aprender en YouTube de repente, mal o bien, pero pensar en que esto va a generar un resultado, lo agarras con la experiencia, con la práctica y con que alguien también te lo sepa instruir bien, ¿no? Estoy de acuerdo. Y ahora quiero pasar a la segunda parte de la respuesta, ¿ya? Va a seguir creciendo la demanda de aquí a 10 años, o 5, o 1 año. ¿Y a qué me refiero? ¿A qué me refiero con esto, Johnny? Que es el apocalipsis que va a ser para los desarrolladores la IA. Eso es un hecho, ¿eh? Eso es un hecho. Yo creo que en 10 años va a suceder ese apocalipsis. Correcto, pero ya sabes cómo cambia esto. Voy a estar conduciendo a casa ahora en 1 hora y va a salir algo que esto lo va a cortar a 5 años o lo va a cortar a 2 años. Por eso, creo que en el futuro, sí, el desarrollador, el ingeniero de datos
que sepa hacer las cosas con IA va a ser el superviviente de ese apocalipsis. Estoy Claro. seguro, estoy seguro. O sea, al final las organizaciones van a ser unas personas, ¿correcto? Va a ser más que un ingeniero de datos, vamos a tener a un coordinador de agentes que son los que hacen ingeniería de datos. Y él se va a encargar de supervisarlos. Y él se va a quedar para las cosas más sofisticadas. Se va a quedar para las excepciones. ¿Sí? Yo creo que ese Armagedón, ese apocalipsis va a llegar. Yo lo pongo en 10 años, ¿ah? Pero cada vez estoy más convencido que pueden ser 5. Sí, puede ser mucho menos, ¿no? Sí. Sí he escuchado la tendencia que ¿no? En algunas empresas, sobre todo creo que algunas consultoras, y hablando también de Globant, Globant, ¿qué? que está migrando más o menos ese modelo, ¿no? Que en lugar de tener o un equipo de programadores junior o técnicos junior, solamente necesitan a un senior que esté supervisando agentes, ¿no? Correcto. Entonces, ese modelo probablemente va a llegar no solamente para los desarrolladores de software, sino también para todo tipo de perfiles. Ese senior tiene que conocer la esencia del oficio. Si no, no va a poder coordinar a esos agentes. Claro. Esos agentes se van a desgobernar y van a hacer lo que sea. Sí, van a ser Tiene que peor ser que alguien peor que el practicante. Tiene que ser una persona que conozca del oficio para poder orquestar a esos agentes. Sí. Entonces, este perfil de técnico senior que utilice correctamente la IA va a ser pues, el más demandado probablemente más adelante, ¿no? Va a ser el ganador. Uh-huh. Sí. De verdad que se va a transformar todo este ecosistema, el mercado muy rápido, ¿no? Muy rápido. Y ya llegando a la conclusión y cerrando con el tema del CDO, entonces, ¿cuál va a ser nuevamente la responsabilidad, las funciones de un CDO ya en este contexto de inteligencia artificial, con estos perfiles que van a estar dominando la IA? ¿Cómo ves ya la tarea y el rol del CDO dentro de 5 Mira, años? el rol del CDO va a ser primero crear una serie de capacidades, ¿sí? Que la organización pueda usarlas de manera transparente. Hacer accesibles las capacidades de Data Analytics. Oye, quiero hacer una red neuronal para predecir una venta, ¿no? Y mira, aquí está accesible, úsalo. Háblale a este bot que este bot te lo va a hacer. Oye, necesito analizar qué está pasando con las ventas en el norte, ¿sí? Mira, acá está la capacidad de análisis y acá está la data, hazlo. Tú puedes servirte. Entonces, esta es esa parte de habilitar capacidades, ¿correcto? Habilitarlas. Y que sean, encapsularlas de tal manera que el usuario pueda acceder a ellas de manera natural. Ese es un primer rol. Y el segundo rol es el de monetizar los datos. Monetizar. Y voy a decir, tiene que hacer plata. Tiene que ser plata. Ahí, ¿tienes algún ejemplo o se te ocurre alguna manera, no sé si en mi banco o en la banca en general, cómo deberían monetizar la data propiamente? Sí, claro. O sea, si tú, lo que hacemos en mi banco ahora junto con los compañeros de riesgos, ¿no? Nosotros tenemos unos modelos. Hoy día, 2 de cada 3 desembolsos, 2 de cada 3 préstamos que da mi banco son aprobados antes de que lleguen al cliente y se pueden desembolsar en 5 minutos. Esa es una ventaja competitiva, ¿sí? Que nos ha puesto primeros en las microfinanzas en el Perú. Esa es una ventaja, o sea, eso monetiza. Tú vas donde el cliente y a través de los datos lo conoces tanto que le puedes decir, no me digas nada. Dime sí o no. Y si me dices sí, en 5 minutos tienes tu dinero para que hagas negocio. Eso Claro. Esa es una capacidad que viene de los datos, de tener habilitados los datos correctos para los modelos de inteligencia artificial correctos. Claro, es una ventaja competitiva enorme. Pues, ¿no? Enorme, enorme. Mientras un competidor tiene que ir y decir, bueno, dame tu boleta, dame tus recibos, a ver, voy a ver tu stock, todo, ya regreso mañana, voy a ir a mi oficina para evaluarte, hablar con mi jefe, regreso mañana, todo eso. 5 minutos. Dime sí o no. Lo tengo para ti. Sí. Y en este contexto de monetizar la data, ¿qué otro tipo de data
podría ser aprovechable para mejorar mucho más este tipo de modelos? Eso es bastante interesante. Justo acabo de escribir un artículo para gestión acerca del nuevo concepto de Open Data, ¿correcto? Un gran problema que tenemos en el Perú y en Latinoamérica es la exclusión financiera, John. Hay un montón de personas que están fuera del sistema financiero. Y al estar fuera del sistema financiero, o no tienen las facilidades de acceso a capital para crecer y mejorar su vida, o caen en redes de la financiación informal y delincuencial que existe, ¿no? El gota a gota y todo ello. Claro, que a veces es la única fuente de financiamiento para muchos no sectores. No Sí. tienen más ellos, ¿correcto? Entonces, si el gobierno, y esto yo lo pongo al gobierno porque en los países que están más avanzados en este tema son los gobiernos los que han liderado, abren los datos de las personas con la debida autorización de ellas, ¿sí? El sistema bancario tendrá más datos no financieros, ¿correcto?, que permitan dar más crédito a las personas, para que permitan incluirlas en el sistema financiero, Johnny. Si yo sé que tú eres una persona que vive en un cerro de Villa El Salvador, que no tengo data tuya porque nunca has tenido una cuenta bancaria, pero si tú en ese momento me das acceso, por ejemplo, a cómo pagas tu recibo de luz y veo que tu recibo de luz lo llevas pagando religiosamente los últimos 24 meses, te podemos dar un crédito, te podemos incluir en el sistema financiero a tasas más baratas que las que encontrarías en el mercado informal. Te podríamos ayudar con eso. Entonces, esta data no bancaria que la habilitaría el Open Data, ¿sí?, es una data riquísima y que podría ser no solamente bueno para los bancos y el sistema financiero, ¿eh? Sería bueno para el país. Sí, tal como tú lo dices, ¿no? El tema de los bancos básicamente se mueve por información, ¿no? Si el banco pudiera detectar que de los 100 créditos que da justamente, ¿no? O sea, a estos microempresarios que en muchos casos tienen negocios de subsistencia básicamente, pero que pueden pagar ciertos créditos para seguir creciendo. Si el banco pudiera saber, o si la entidad pudiera saber que de efectivamente, estos 10 se van a caer, o estos 20 se van a caer, el crédito para el resto sería muy barato. Claro, mucho más barato. Entonces, y eso es básicamente por ausencia de información, ausencia de data, ¿no? Correcto. Justo me acordaba de un caso que hace mucho tiempo vi, creo que también está en estas charlas TED, que hablaba una emprendedora o una chica que hizo justamente un modelo con la data de cómo recibía llamadas y efectuaba llamadas en África. Esta persona no tenía ningún historial crediticio y lo que hicieron fue ese piloto, ¿no? de esta empresa de telecomunicaciones le brindaba los datos de con qué gente, con qué personas interactuaba y qué tanto interactuaba, y eso le daba una información sobre qué tan fuerte era el negocio, ¿no? Y si podía o no pagar un crédito, ¿no? Porque no había más información, ¿no? ¿Algo de eso se ha podido ver bajo tu experiencia aquí en Perú? Sí, ideas tenemos muchas. El tema es que llevarlas a cabo es un poco complejo por esta situación, ¿no? Nosotros hemos visto, por ejemplo, si nosotros pudiéramos saber cuántos celulares arriban a una determinada posición XY, a una localización XY, podríamos saber si este negocio es de alta afluencia y entonces es un negocio próspero. Y nosotros podríamos darle mucha más financiamiento. ¿Correcto? Claro. O sea, este puesto de mercado es un puesto de mercado donde van 80 personas al día. Es un puesto de mercado floreciente, ¿correcto? Si tuviéramos esa data de las empresas de telecomunicaciones sería riquísima para nosotros. Pero también podrías hacer lo contrario, también porque no solamente la información viene de un lado a otro, ¿no? Si nosotros los bancos abriéramos nuestros scores bancarios, ¿correcto? Con el debido cuidado de nuestra propiedad intelectual, ¿no? Sin ceder nuestra ventaja competitiva. Pero abriéramos de alguna manera nuestros scores, nuestro cliente podría ir a una empresa de telecomunicaciones y acceder a un smartphone a plazos. Claro. Porque a veces van estas personas y no pueden comprarse un smartphone porque no les dan un crédito. Y un smartphone ya es una herramienta de negocio para muchos, ¿correcto? Hay personas
que no tienen ese smartphone y por eso les falta una herramienta que podría hacer que sus negocios crezcan. Sí, creo que la data de los bancos en general es una de las más ricas y valiosas para movilizar la economía, ¿no? Eh, por ejemplo, en algún lado en Estados Unidos hay una correlación entre los que tienen bajo riesgo crediticio y accidentes de tránsito. Los que tienen bajo riesgo crediticio son los que tienen menos accidentes de tránsito, ¿no? Por ende son más baratos para una aseguradora, ¿no? Sí, hay muchos temas. En España, por ejemplo, también habían descubierto que las personas, sí, que reciben más llamadas de fuera de su localidad, como negocios son más prósperos que los que solo reciben llamadas dentro de su localidad. Claro. Hay experiencias que también me tocó, es que el score de riesgos o la probabilidad de default, la probabilidad de impago, tiene mucha relación con lo que lees en la prensa, el tipo de prensa que lees. Nunca encontré los datos exactos, pero se estuvo trabajando sobre eso. O sea, hay muchas cosas que pueden marcar cuál es el comportamiento de una persona, ¿no? El comportamiento financiero de una persona. Como datos financieros que podrían hablar del comportamiento en el uso de telecomunicaciones o en frecuencias de compra en retail, también podría existir esas correlaciones. No, no también podrían, existen esas correlaciones. Uh-huh. Una última pregunta con respecto justamente a este rol de los CDOs. Hay estas empresas que todavía no tienen esta cultura de data driven, ¿ya? Que creo que hay bastantes aún aquí en el país que han tenido un crecimiento bastante grande a nivel de negocio, pero que todavía no incorporan una cultura data driven. ¿Qué deberían hacer para incorporar el tema de los datos para poder tomar mejores decisiones? ¿Cuáles serían los primeros pasos para estas organizaciones para digamos, ser cada vez más data driven? Mira, el tema de ser una organización data driven no tiene que ver nada con tecnología, no tiene nada que ver con inversiones. Eso es lo menos importante. Eso es lo menos importante. Esto tiene que ver con tener una disciplina, una metodología y un know-how para saber tomar decisiones con datos. O sea, las empresas nadan en datos, pero no tienen ejecutivos que sepan tomar decisiones con datos. Eso pasa. Eso pasa. Yo he visto en mi experiencia como consultor empresas que se llenaban de datos, ¿sí? Y siempre pedían un dato más, y siempre pedían un dato más, y siempre pedían un dato más, y nunca tomaban la decisión. Personas que miraban los datos, que eran clarísimos los datos, y empezaban a crear fábulas por encima de los datos para tomar una decisión que absolutamente no correlacionaba con la data que tenían. Personas que invertían cientos de millones, ¿sí? De dólares, cientos de millones de dólares, Johnny, ¿sí? Para tener datos, y cuando los datos aparecían y decían algo, no les creían a los datos. Y seguían tomando decisiones por intuición. No es fácil tomar decisiones basadas en datos. ¿Ah? Y eso es algo fisiológico. Tenemos, no sé si has escuchado de Kahneman, sistema 1, sistema 2. La intuición vence a la racionalidad toda la vida. Toda la vida. Hay que hacer un esfuerzo muy, muy grande para tomar decisiones basadas en datos. Sí, porque muchas veces es contraintuitivo. La data te dice algo que contradice lo que tú piensas y básicamente muchos gestores de negocios, gerentes, todavía le hacen caso a la intuición, pues, ¿no? Correcto. Frente a un hecho concreto, ¿no? Sí, eso pasa muchísimo, ¿ya? Y si tiene que pasar, o sea, digámoslo, oye, yo voy a tomar esta decisión basada en mi intuición. ¿Por qué? Porque ahí el rol de los datos cambia. El rol de la data sirve para validar esa intuición o no lo más rápido posible. Claro. O sea, queda claro. Imagínate, vamos a entrar en un negocio totalmente nuevo y no tenemos los datos. ¿Ya? Uh-huh. Es un negocio totalmente nuevo. Voy a crear algo que no existe. No tenemos datos. No pasa nada. Pero creo que lo tengo que hacer. Tengo que lanzar el producto de estas características y va a ser un éxito. Ahí los datos lo que tienen que hacer es empezar a medir la performance de ese lanzamiento para lo antes posible decir, ¿es exitoso o no es exitoso? El tema es que cuando a la intuición, ¿sí?, la revestimos de una pátina de datos. Claro.
Sí, decimos, no, esto es racional, estas son la racionalidad, y la racionalidad es ninguna, no está sustentada en nada, pero como hemos torcido los datos para que nos den la razón, Claro. pues nos engañamos y no validamos eso, ¿no? ¿Cómo mentir con datos? Sí, sí. Excelente. Muchísimas gracias, Sandro, por la conversación. De verdad que ha sido de mucho aprendizaje. En esta parte quiero hacerte unas preguntas ya un poquito, ya más allá, digamos, que del lado profesional, sino algo un poco más personal. Eh, si tuvieras que recomendar un libro, ¿cuál sería? Sapiens, de Noah Yuval Harari, sin duda. Excelente. Si no hubieras sido profesional en datos, ¿qué profesión hubieras tenido? O futbolista o escritor. Ujú. ¿Qué herramientas utilizas en el día a día? Herramientas tecnológicas también pueden ser, ¿no? Bueno, pues tengo que confesarlo aquí ante todos, Copilot es mi mejor amigo últimamente. También me decían que en algún momento utilizaban PowerPoint como herramienta principal. Sí, sí, no, claro, tú comienzas utilizando lenguajes de programación, luego te pasas al Excel y luego terminas haciendo PowerPoints, ¿no? Que no escapo a eso. Sí, pero yo, entre el Excel y el PowerPoint es mi día, pero Copilot es mi compañero, ¿ah? Ya es el... Está ahí, está ahí. O sea, tuve hace 2 días un incidente donde me quedé sin Copilot. Ya dije, diablos, ahora voy a tener que empezar a pensar. Sí, uno cuando ya no tiene la herramienta del asistente al costado y ahora... Ya sabes que es importante para tu día a Sí. día, ¿no? Ya sabes que es Ya se hace importante. importante Copilot, así Sí, que sí. súper. ¿Qué lección te ha costado, o sea, ha sido más difícil de aprender? Desapasionarme de la tecnología. Ujú. Aprender de que estos son negocios, no es tecnología. Así es. Yo era un apasionado de la tecnología, me encantaba la tecnología, pero en algún momento tuve que decir, oye, esto es un negocio, esto no es una feria tecnológica. Sí. Así que para tener éxito en tecnología, no todo es tecnología. No puedes apasionarte con la tecnología. Así, excelente, excelente, Sandro. Y nada, ¿cuáles son tus planes personales para el siguiente año? Bueno, en lo personal, tengo una novela por escribir que espero comenzarla el 4º trimestre de este año y dedicarme a eso. A ver si retomo mis estudios de psicología. Estoy estudiando psicología en pregrado. A ver si los retomo porque los he dejado este año porque estuve estudiando otras cosas. Pero sí, esos serían mis planes personales para el próximo año. Excelente, qué tan inspirador, Sandro, estudiando psicología, escribir una novela, y liderar toda una organización gigante en datos. De verdad que ha sido un placer escucharte. Seguramente todos los que nos escuchan, nos ven, van a aprender mucho sobre lo que nos has comentado. Muchísimas gracias, Sandro. Oye, gracias a ti, Johnny, por la invitación. Me he sentido muy cómodo conversando contigo y también he aprendido en este intercambio de ideas que hemos tenido. Gracias, de verdad. Gracias, Sandro. Bueno, este ha sido otro capítulo más de Lidera con Datos, el podcast de DMC. Síganos en nuestras redes sociales, compartan el contenido y nos vemos en el próximo capítulo.